Ok. Correcto. Hermano Walmer, adelante. Padre, te damos, ¿sí? Oramos, Señor, dando gracias por este tiempo, por esta reunión especial. Oramos que tú bendigas cada pastor, Señor, en cada región, en cada país, en cada ciudad. Oramos que bendiga su casa, su familia, que tú proveas, Señor, buena salud. Padre, que estás proveyendo todo también, Señor, lo que en nuestra casa se necesite. Y también te pedimos, mi Dios, que este tiempo sea de mucha edificación. Así que esperamos todo lo bueno que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, mis queridos pastores, es un gusto saludarlos en el nombre del Señor. Me complace mucho el poder estar aquí junto con ustedes en esta bendición que el Señor nos concede. Le agradezco pues a todos los pastores porque me tuvieron en cuenta para esta presentación de hoy. Me estrenaron como nuevo acá en el grupo. Gloria a Dios. Pero para mí es un placer, es una bendición poder estar con ustedes. Mi nombre es Leonardo Cuellar, soy pastor aquí en la ciudad de San Miguel, en El Salvador, con el ministerio de Real Gospel Church, que es un ministerio que Dios nos ha permitido fundar aquí hace 2 años e iniciarlo aquí en El Salvador, y que ya gracias a Dios tenemos algunos hijitos espirituales por nuestro país, Colombia, y muchos pastores se están uniendo pues a esta visión de contribuir pues en las misiones, que ha sido nuestro mayor propósito, de contribuir con este maravilloso evangelio, extender este maravilloso evangelio. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial y los invito a que leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, la carta a los Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y 1 Corintios capítulo 12 dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria a Dios. Yo hoy quiero compartir el tema, los sentidos del cuerpo, los dones de la iglesia. Quiero que hagamos una oración, aunque ya hicimos una oración, pero quiero pedirle al Señor también que nos hable de manera muy especial y que podamos recordar muchas cosas, porque lo que vamos a hablar aquí, yo sé que ya todos ustedes lo saben, lo conocen, pero qué bueno que podamos recordar algunas cosas que Dios nos permite y que el Señor sea afirmando su palabra en nuestros corazones. Amén. Oremos en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y misericordia. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos concedes de poder compartir aquí tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido que usas mi mente, mi corazón, mis labios para transmitir el mensaje de la palabra y que nos podamos edificar en ella, Señor. Usa mi vida, alíñame con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los sentidos del cuerpo y los dones de la iglesia. Gloria a Dios. Todos sabemos que la Biblia fue escrita en diferentes idiomas, aunque ha sido traducida a más de 2.550 lenguas en todo el mundo, y todos los días se hacen proyectos de traducción a idiomas originarios en diferentes países. Pero el idioma o los idiomas base en que fueron escritos la Biblia son 3: el hebreo, el arameo y el griego. Lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento lo dividimos de cierta manera como el Pentateuco, los libros de la ley, son los 5 primeros libros, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Y algunos pues hacen la diferencia entre profetas mayores y profetas menores. Dentro del mundo judío, el pensamiento judío, a esto se le llama lo que nosotros llamamos como Antiguo Testamento, ellos le llaman como Tanaj, y es un acrónimo de Torá, de Neví, que son profetas, y de Ketubim, aunque se escribe con K, por su palabra en hebreo, realmente
se pronuncia es Tanaj, no Tanakh. El Tanaj se le conoce como Mikra, que significa lectura. Estos libros forman las sagradas escrituras del judaísmo, del Antiguo Testamento. Y es por eso que en hebreo se le llama Kitvei HaKadosh o HaKodesh, que son escritos de santidad, y también Sifrei HaKodesh, que son libros de santidad. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hay traducciones al arameo. El arameo era el idioma común en el pueblo de Israel, y en esa zona semita era el idioma más común en esa época. También se le conoce como Targumín, y también fue traducido al griego tiempo después por los 70 sabios, que es la versión que nosotros conocemos como la Septuaginta. Entonces, de ahí es que se basa los teólogos a decir que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Cuando hablo de las escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento. Muchas personas no hemos comprendido muchas veces que textos bíblicos como cuando dice el Señor Jesús, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento, porque cuando él lo dijo, cuando él lo mencionó, no existía el Nuevo Testamento todavía, ¿verdad? O cuando dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí también está refiriéndose al Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Nuevo Testamento no sea inspirado por Dios, obviamente que también, pero en ese momento no existía o estaba apenas en proceso de escribirse en los evangelios y de escribirse en las cartas paulinas y universales. En el caso del Nuevo Testamento, algunos estudiosos, y sobre todo algunos judíos mesiánicos, últimamente alegan de que el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento fue en hebreo y no en griego, como nos lo enseñan algunas escuelas teológicas, de donde han surgido casi la mayoría de traducciones del Nuevo Testamento. Y ellos muestran a través de muchas herramientas y a través de los descubrimientos, inclusive arqueológicos, que se han visto hoy en día, de que realmente los pergaminos más antiguos fueron escritos en hebreo, y tiene una razón también porque la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva que le llamamos, fue una iglesia donde fue durante los primeros 10 años de su formación en el día del Pentecostés, fue una iglesia netamente judía o de israelitas solamente. Después de 10 años es que llega Cornelio con la predicación que el apóstol Pedro hace en casa de Cornelio, y es que llegan los primeros gentiles, italianos, romanos, y después se van incorporando muchos griegos y muchos más pues al grupo de la iglesia. Entonces, también hay un punto de vista de parte de los teólogos cuando dicen de que fue escrito en hebreo, y es que se considera el idioma hebreo como el idioma de Dios. Según el pensamiento judío, el hebreo era el idioma original de Adán y Eva, y de ahí en adelante, pues toda la línea que viene desde Sem en adelante, Noé, Abraham, que fue llamado por Dios. Pero antes de que los idiomas fueran escritos en la Biblia, hay algo que me gustaría que entendiéramos hoy, o que repasáramos hoy. Tiene que ver con las figuras literarias. Las figuras literarias nos permiten a nosotros comprender un poco más los textos bíblicos. Ahora rato estábamos hablando de un personaje que es viral por las redes sociales, y yo he visto algunos mensajes de este pastor hondureño que llaman mucho la atención, y también uno analiza y ve que muchos toman textos bíblicos de forma literal, interpretan la palabra del Señor de forma literal. Y hay que entender varias cositas acá, estimados compañeros. Y es que la Biblia fue escrita primero en un idioma diferente al nuestro. O sea, no fue escrito en el idioma español ni castellano. Y solamente hace unos minutos que estábamos conversando, veíamos las diferencias que hay entre los mismos idiomas de la misma región. Por ejemplo, en Centroamérica, aquí hay palabras que se dicen en El Salvador que no se dicen en Honduras, que no se dicen en Guatemala. Lo mismo en Sudamérica, donde he estado, por ejemplo, hay palabras que no se pueden decir en un país porque en otro vendrían siendo palabras groseras. Por ejemplo, en Colombia, usted necesita, usted va a la tienda y compra algo, y la muchacha que la atiende o el muchacho le dice, se lo empaco en una bolsa.
¿sí? Una bolsa es algo de plástico donde usted puede meter cualquier cosa, pero si usted va a Ecuador y usted le dice bolsa, usted dice esa expresión bolsa, va a tener serios problemas. No puede expresarse de esa manera, ya tiene que decir una funda. Funda para guardar algo, no puede decir bolsa. Entonces, eso que hablamos el español, pero las culturas son muy diferentes en algunos lugares. Ahora la Biblia fue escrita en una cultura totalmente diferente y en un idioma totalmente diferente, el original. Por eso hay algunas controversias en el Nuevo Testamento sobre algunos textos que aparecen en los originales y que no aparecen en otros y que las traducciones aparecen. Y eso pues nos lleva a que como pastores también investiguemos este tema, qué tan cierto es. A mí me gusta la versión que utiliza el misionero Ron, que es la Reina Valera contemporánea, aunque él me lo ha dicho que lo utiliza porque no tiene palabras como vosotros, oísteis y cosas así como lo utiliza la Reina Valera normal. Pero a mí me gusta la Reina Valera contemporánea es porque ha corregido muchos textos de la Reina Valera tradicional. Los ha corregido en el sentido de darle el mejor sentido a nuestro idioma y a nuestro español para poder comprender algunos aspectos, ¿sí? Pero también es bueno conocer las figuras literarias porque las figuras literarias nos permiten encontrar el sentido al texto y evitar confusiones o errores, o por lo menos comprenderlo un poco mejor para evitar situaciones literales. Hay muchos pastores, hay muchos líderes, muchos predicadores que utilizan el texto bíblico de una forma literal sin darle, sin entender de que hay unas figuras literarias de por medio que nos pueden ayudar a poder comprender mucho más este tema. Y una de las figuras literarias que encontramos dentro de la Biblia es el símil. Esta figura literaria nos permite usar la comparación entre dos elementos para poder darle una aplicación o enseñanza y usa unos conectores. Estos conectores son como, tal como, igual que. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo capítulo 23, verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Aquí encontramos un símil. ¿Cómo la gallina junta sus polluelos? El Salmo 125, verso 2 al 4, en la versión PDT dice: así como Jerusalén está rodeada de montañas, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 42, 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo busca agua fresca, dice otra versión, cuando tiene sed, así me desespero yo buscándote, Dios mío. ¿Sí? Entonces, el símil es una comparación entre dos elementos a través de los conectores. Primera de Pedro 5:8 dice: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas personas no entienden este género literario y han creído que el diablo es un león, pero el diablo no es un león rugiente. ¿Cómo? Está hablando de que trata de actuar como tal, pero no lo es. No lo es. Entonces, cuando yo quito los conectores cuando quito ese conector o conjunción, ya la frase deja de ser un símil y se convierte en una metáfora. Vamos a ver algunos ejemplos. Una metáfora, esta designa una realidad con el nombre de otra, con la que mantiene alguna relación semejante. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, verso 5, dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Sí? El león de la tribu de Judá no es un león físico, literal, como nos lo presenta de pronto la película de Narnia, que algunos lo han visto, ni es una raíz física, natural, literalmente hablando, sino que es una forma metafórica de hablar del Señor. Otra figura literaria es la personificación o la prosopopeya. La personificación consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres
que no lo son. Es decir, de seres humanos a seres inanimados. 1 Corintios 12 al 15, Corintios 12 del 15 al 16 dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Aquí encontramos que se está personificando. Pablo personifica, le atribuye pensamientos, le atribuye dialecto, comunicación a los miembros del cuerpo, ¿verdad? A una oreja, a un pie, a un ojo, pero no es que el ojo hable ni que el ojo se exprese de esa manera. Es una forma de personificación para dar una enseñanza. Salmos capítulo 28, verso 22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Sí? La muerte y el Abadón, como si hablaran ellos. Salmos 19, del 1 al 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 85, 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Sí? Está personificando. Otra de las figuras literarias es la hipérbole. Es una figura de exageración y de esta figura literaria encontramos muchísimo y muchas personas han utilizado textos bíblicos y se confunden al leerla por no comprender y entender que está escrito a través de una figura literaria como la hipérbole. Génesis capítulo 41, verso 47 al 49 dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Deuteronomios capítulo 9 dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, dando a entender de que pues, las murallas eran muy altas, hasta el cielo. Lamentaciones capítulo 3 verso 48 dice, ríos de aguas echaban mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Sí? Estaba llorando el profeta un río completo. Lloró todo un río. Lamentaciones capítulo 2 versos 11 dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el hijo y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Mi hígado se derramó por tierra. Segunda de Samuel capítulo 1, verso 23 dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. ¿Sí? Una forma de exagerar un poco para mostrar un atributo de algo o de alguien. Otra de las figuras literarias es la ironía. Es un procedimiento ingenioso por el que se afirma o se sugiere lo contrario de lo que se dice con palabras. Así puede dar claro el verdadero sentido de lo que pensamos o sentimos. Un ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 18, verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando y tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Todos conocemos este pasaje donde están los profetas de Baal gritando y clamando a su Dios y de forma irónica, entonces el profeta se está burlando de este hecho porque está dando a entender de que no es un verdadero Dios con la frase que le estaba diciendo. Otra de las figuras literarias es la redundancia o el pleonasmo. Es añadir palabras innecesarias o con una idea repetitiva para la comprensión del pensamiento, dando así fuerza a las expresiones. Y esto lo encontramos muchísimo en la escritura y a veces uno dice, pero no tiene sentido, ¿por qué repetir alguna palabra? Y hemos entendido que es porque de esa manera se le da interés. Los llamados que Dios hace a los seres humanos siempre encontramos esta redundancia, encontramos que se repite, ¿sí? Moisés, Moisés, ¿sí? Siempre se está repitiendo. Salmo 66, 13 dice, estaré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado.
Ahí encontramos redundancia entre labios y boca. Se pronuncia con los labios y se habla con la boca. Esta redundancia lo que busca es afirmar de la manera voluntaria que se había realizado la promesa y los votos a Dios en medio de la angustia. Génesis 40, verso 23, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Sí? Y es obvio que si no se acordó fue porque se le olvidó, ¿verdad? Pero la Escritura lo repite dándole énfasis a ese hecho de que no se acordó de José, sino que se le olvidó. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Ahí encontramos esa redundancia. Otra de las figuras literarias es el sinécdoque. El sinécdoque es una figura retórica que consiste en expresar la parte de un objeto por el todo o el todo por la parte. Vamos a ver un ejemplo del todo por la parte. Génesis capítulo 6, verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que en la tierra morirá. Toda carne por la mayor parte de ella, excepto los que entraron al arca. O sea, aunque la Biblia dice que iba a destruir toda carne, sabemos que no lo destruyó todo, porque hubieron 8 que entraron al arca, o sea que se exceptúa eso. Éxodo capítulo 8, verso 17, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo Egipto, todo el polvo de la tierra. No fue todo el polvo de la tierra, literalmente, porque pues quedó polvo en la tierra, fue una gran parte del polvo de la tierra, y la mayor parte era la que estaba en Egipto, ¿verdad? Entonces, de todo por la parte. Otro ejemplo ya de la parte por el todo, Mateo capítulo 6, verso 11, dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Esa parte del pan representa todos los alimentos. O sea, no es que el Señor nos va a alimentar solamente con pan, también comemos verduritas, también comemos pupusas, también comemos otras cositas, ¿verdad? Que el Señor nos da, pero que lo representamos ahí como el pan de cada día. Así como existen unas figuras literarias en la comunicación y en la literatura, teológicamente encontramos 5 figuras representativas de la iglesia. Está la figura racial, la figura vegetal, la figura matrimonial, la figura arquitectónica y la figura corporal. La figura racial nos habla de cómo Adán y su raza cayó en el pecado y se le considera al hombre una raza caída. Como el pecado entró por un hombre al mundo, así también entró la muerte. Y por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la iglesia es una nueva raza. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenía que haber un cambio en eso para poder ser parte de la iglesia. La figura vegetal, encontramos en Juan capítulo 15, verso 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Encontramos esta figura para representar a la iglesia de una manera vegetal. Figura matrimonial. Está en Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa, a sí mismo, y ustedes, la esposa, honren a sus esposos. Entonces encontramos esta figura también para representar a la iglesia, que es la figura matrimonial. Gloria a Dios. La figura arquitectónica. Me gustó mucho esta imagen que encontré en el internet de los hermanos haciendo la imagen de una iglesia. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. 1 Corintios capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son edificios. 1 verso 4 al 7. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, es de gran valor. Para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, la piedra angular. La otra figura es la figura corporal. Aquí encontramos que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Romanos capítulo 12, verso 4. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Gloria al Señor. Entonces encontramos los sentidos. Vamos a ver un poquito los sentidos. Encontramos el sentido en el cuerpo, pues el sentido de la vista o de la visión. Encontramos que el ojo es el principal. El ojo es capaz de poder observar más de 10,000 colores diferentes. Y es impresionante porque hay una gran diferencia entre el ojo del hombre y el ojo de la mujer. Que ella miraba un test que hacían en un centro comercial y le mostraban a un hombre cuántos colores veían, cuántas tonalidades de colores veían, y él decía, no, yo veo 7. Pero luego le mostraban a una mujer cuántos colores veían en la misma tonalidad que el hombre había visto y decía, yo veo 14 tonos diferentes. ¿Sí? Entonces es impresionante la cantidad de colores que el ojo puede llegar a observar. Otro de los sentidos, nosotros sabemos que normalmente nos han enseñado que los seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? El segundo sentido podríamos decir que es el sentido del gusto. Aquí encontramos como el órgano principal pues es la lengua, contiene algo que se llama papilas gustativas y tiene los 4 receptores y puede encontrarse o puede sentir todos los tipos de sabores a través de la lengua, ¿verdad? Otro de los sentidos es el sentido del oído o de audición, aunque hay un sonido que no se pueda detectar a través del oído, de pronto por el nivel de decibeles que tiene, pero normalmente el oído es capaz de escuchar más de 5,000 tonos musicales. Usted habla con un músico o alguien que realmente sea un músico y el músico escucha a alguien cantar y de una vez dice, él está cantando primera, está cantando segunda, él es soprano, él es, porque tiene un oído muy agudo, o cuando toca una guitarra dice, esa guitarra está afinada o le falta, o esa canción está por fa, por do, por re, por fa mayor, ¿sí? Porque tiene un oído bastante agudo, es capaz de determinarlo. El otro sentido es el sentido del olfato, el sentido del olor, es otro sentido químico, a diferencia del gusto, en que hay que centenares de receptores olfativos, cada uno se une a una molécula con características particulares y se encuentra en la nariz y las fosas nasales. Aquí encontramos el sentido del olfato, nos ayuda pues a percibir los olores a nuestro alrededor, saber si una persona es aseada o no es aseada, ¿verdad? Ahí cuando entramos, los que tienen de pronto muchachos, hijos
varones en su casa. Y yo recuerdo tanto que en la adolescencia siempre entraba papá a regañarlo a uno la habitación, o mamá, saque esa ropa sucia, esto huele a zorrillo, le decían a uno cuando uno era joven y soltero, gloria a Dios. Bueno, eso solamente pasa con los muchachos en Colombia, por acá no pasa eso. También está huele de chucho. huele a chucho. En el sentido del tacto, tiene que ver con la percepción que se genera a través de la piel. Se puede percibir muchas situaciones, se puede saber si algo es duro, algo está caliente, algo es grande, algo es pequeño a través del tacto, no solamente de la mano, de toda la epidermis, de todo lo que tiene la piel. Pero hay unos sentidos adicionales que la ciencia y que los estudios han ido descubriendo y que nos están enseñando cada día más, y son estos otros sentidos. El sentido de la termorrecepción, que es el sentido del calor, donde la persona puede determinar, muchos dicen no, que esto es a través del tacto, pero también se puede generar a la distancia, sentir que algo está caliente, que no está caliente, y este sentido también lo están estudiando bastante hoy en día los científicos. Está el sentido del dolor. El sentido del dolor, se dice que hay tres tipos de receptores para el dolor. Están el sentido cutáneo, que tiene que ver con la piel, somáticos, que tiene que ver con las articulaciones y los huesos, parece increíble, pero también duelen, obviamente, y los viscerales, que tiene que ver con los órganos. Está el sentido kinestésico, que es la percepción del conocimiento del cuerpo o la situación de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Está el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio es lo que nos permite a nosotros saber en qué estado estamos arriba, estamos abajo, estamos de cabeza, estamos a la derecha, a la izquierda. Nos permite, es un sentido espacial, nos permite ubicarnos en el espacio, ¿ok? Ahora sí, el cuerpo del Señor Jesús, la iglesia, tiene unos sentidos, pero dentro de la iglesia no se le llama sentidos, sino dones. El cuerpo humano se le llama sentidos, pero dentro de la iglesia, el cuerpo del Señor Jesús, se le llaman dones. Hay dones ministeriales y dones espirituales. Hay frutos del espíritu y obras de la carne. Son las diferencias. Dones ministeriales, dones espirituales, frutos del espíritu, obras de la carne. Los dones ministeriales son capacidades con que Dios perfecciona a ciertos hombres para la edificación de la iglesia. Esos dones son dados por el Espíritu. O sea, esos dones no se adquieren a través de los estudios, no se adquieren a través del instituto bíblico, no se adquiere a través de doctorados teológicos. No es que esté en desacuerdo con eso, porque inclusive soy egresado de una universidad como teólogo, pero conozco muchos que tienen títulos, pero no tienen dones ministeriales. Tienen conocimiento, pero no tienen esa parte. El pastor que me formó a mí en Colombia fue un pastor que hizo hasta quinto de primaria. No estudió más, no pudo estudiar más por la situación económica de él. Sin embargo, te explicaba la palabra con tremendos dones y Dios lo usaba de manera especial en dones de milagros y dones especiales. Y fue una persona que formó muchos pastores. Creo que fue uno de los pastores que más discípulos y pastores sacó a la obra, no solamente en el distrito donde trabajó, sino en muchas partes. Y nosotros somos fruto de ese discipulado a través de él, ¿sí? Y no lo adquirió a través de un estudio, lo adquirió a través del Espíritu. Son dones ministeriales dados por el Espíritu. Así como un niño cuando crece comienza a aflorar ciertos dones naturales para el canto, para la pintura, así los creyentes desde el momento en que se arrepienten y comienzan a caminar con el Señor, también comienzan a mostrar ciertas capacidades para el servicio en la obra. Y esto es muy importante, pastores, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque tristemente eso pasa solamente en Sudamérica, no aquí en Centroamérica, pero en Sudamérica sucede de que algunos pastores se consideran los pastores bomberos, decimos nosotros. ¿Qué significa eso? Que lo quieren hacer todo, o los pastores orquesta, que quieren hacerlo todo ellos, y no le permite a jóvenes o hermanos o ancianos que tienen también un llamado de Dios al servicio en la obra, no les permite que florezcan ese ministerio. Muchas veces hasta
se lo impiden. Yo recuerdo tanto que estuve en una iglesia donde el pastor no me permitía a mí predicar en la iglesia. Yo solamente podía predicar en cultos de la calle, podía predicar si me invitaban a otras iglesias, pero en su propia iglesia no permitía que yo predicaba. Y alguien se me acercó y me dijo, hermano Leo, lo que pasa es que el pastor siente temor de que si usted predica, los hermanos lo sigan a usted, porque saben que usted predica. Entonces, tristemente, muchos pastores actúan de esa manera, como que dicen, no, la gente lo puede llevar, lo pueden elevar y pueden quitarme. Créame que si somos pastores del Señor, nadie nos va a quitar el lugar. Solamente nosotros somos los que permitimos o perdemos el lugar que tenemos. ¿Sí? Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí busqué esta imagen porque esto nos lo enseñó el pastor Ron cuando vino acá a San Miguel, la tercera vez que vino, que predicó del hermano Isaías. Nos hablaba de la mano ministerial. Aquí encontré esta imagen. Y es importante, pastores, esto, ¿por qué? Porque diferentes organizaciones, a mí me parece muy estratégico lo que hacen algunas organizaciones en Colombia, me parece muy interesante. Y es que en Colombia hay iglesias donde los pastores los trasladan cierto tiempo, ciertos años. Entonces un pastor llega a un lugar y trabaja 2, 3, 4 años y luego lo trasladan a otro lugar y ahí envían otro pastor. Entonces, en mi tiempo de mi formación, mi primer pastor era un pastor muy compasivo por las almas. Yo podría decir que era alguien que era pastor, o sea, que apacentaba las almas, se le mostraba ese amor por las almas, ese cariño. Pero lo cambiaron a él. Yo apenas asistí a la iglesia, todavía no era una oveja, pero asistía como visitante. Lo cambiaron a él y pusieron a un pastor para formar, un pastor que enseñaba con rudeza inclusive. Y luego lo cambiaron a él y pasaron a un evangelista. Ese hermano, recuerdo tanto, que él andaba contratado siempre en su bolso. Y yo salía a veces con él y él me entregaba un paquete de tratados y él me decía, usted por donde vaya, entregue un tratado. A lo que le gustaba era testificar del Señor y arrepiéntese, amigo, y era entregue tratados por todos lados. Él era muy evangelista. Entonces, me ha parecido que ha sido una buena estrategia como en Colombia. Esa iglesia ha trabajado, ¿por qué? Porque la iglesia se va edificando. Tuvo un tiempo un profeta, tuvo un tiempo un evangelista, tuvo un tiempo un pastor, tuvo un tiempo un maestro. Y así mismo se van edificando. Pero lo malo ha sido de que, como los pastores saben de que los trasladan, entonces ya no se enamoran de la obra o ya no aman por completo la obra. Y lo conversábamos con algunos hermanos allá. ¿Por qué? Porque se necesita también la parte del apostolado dentro de la obra local. Entonces, ¿qué sucedió cuando a mí me cambiaron el primer pastor? Del pastor con el que yo conocí al Señor, con el que yo me entregué, con el que yo aprendí. Cuando me lo trasladaron, cuando se lo llevaron, yo sentí que se me iba mi papá. Mi padre, yo quedaba huérfano. Y fue un dolor tremendo en el corazón, tanto que yo quería seguirlo. Yo quería irme para la ciudad para donde lo habían enviado. ¿Y qué siente el pastor cuando lo cambian? Yo trabajé con una organización cuando fui misionero en Venezuela, que manejaba el mismo estilo administrativo. Y yo trabajé con mi esposa 5 años para abrir una congregación. Crecimos desde cero, predicando en los andenes, luego debajo de unos árboles, ya después compramos un terreno, ya crecimos, los primeros bautizos, ya no éramos 3, ya éramos 25, ya luego no éramos 25, éramos 40. Cuando ya estaba todo florecido, todo bonito y queríamos expandirnos, inclusive a tener otras iglesias hijas, nos trasladaron y nos cambiaron. ¿Qué siente uno como pastor? Siente que le están a uno quitando una parte de uno. Entonces ya en la próxima uno dice, no, como sé que dentro de 3 años, 4 años me trasladan, pues ya no me voy a enamorar tanto de la congregación para no sufrir. Pero eso trae consecuencias porque entonces ya lo hacemos de una forma metódica o técnica y no lo hacemos con pasión, no le servimos a Dios con pasión.
diferencia que he encontrado acá en Centroamérica, por ejemplo. En Centroamérica el pastor está, o por lo menos en la institución con la que estoy, a usted le correspondió una ciudad y usted está ahí de por vida en esa ciudad. Pero entonces si no somos dinámicos y no entiendo que yo soy un pastor, pero no soy un maestro, soy un pastor, pero no soy un evangelista, soy un pastor, pero no tengo el ministerio de profeta, la iglesia sí necesita estos 5 ministerios. Por lo tanto, tengo que aprender a compartir con otros pastores para que ellos me ayuden en la edificación de la iglesia acá, mientras que se levantan esos ministerios locales también. Y cuando se levantan esos ministerios locales, apoyar a aquellos hermanos y no dejarlos quietos. Un ministerio, lo que pasa es que se ha distorsionado, por ejemplo, aquí en Centroamérica he encontrado el tema de las iglesias proféticas, se ha distorsionado mucho ese tema y creen, por ejemplo, que ser profeta o que tener un ministerio profético o el don de la profecía es adivinar, tener espíritu de adivinación, y tampoco es así. Eso tenemos que ser muy prudentes en eso. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. En la iglesia Dios puso primero apóstoles, luego profetas y luego maestros, dice la escritura. Estamos hablando de que son 3 ministerios necesarios dentro de la iglesia, fundamentales, pues, aunque son 5 ministerios por completo. Qué bueno que podamos tener eso y trabajar eso en la iglesia. Ahora, ¿qué opina usted, pastor, de un cuerpo que haya perdido la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto? O sea, un cuerpo que haya perdido los sentidos. Es un cuerpo muerto prácticamente, ¿verdad? No siente, no oye, no ve, no escucha nada. Una persona que no ve ni oye ha perdido sus 2 vías de aprendizaje al intelecto para ser salvo. Un ciego y sordo no podrá ser salvo nunca. Un ciego y sordo. Obviamente, hacíamos un análisis de que un ciego y sordo que haya nacido en esa condición va a ser muy difícil de que pueda interactuar y pueda aprender, ¿verdad? Porque una persona que quedó en su vida, quedó ciego y sordo, puede aprender tal vez a través del braille a leer, sería muy diferente, ¿verdad? Pero porque ya tiene los otros sentidos o tuvo los otros sentidos por algún tiempo. Para subsistir en la tierra necesito los 5 sentidos. Para ser salvo necesito 2. Necesito ver y oír. Ver y oír. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. El evangelio se oye y se ve. El Señor le dijo a sus discípulos, a los discípulos de Juan, vaya y dígale a Juan las cosas que habéis visto y que habéis oído. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento usa estas 2 avenidas del aprendizaje, el ver y el oír. Nosotros vemos en Deuteronomios capítulo 6, verso 4, escucha Israel, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos para que lo vean y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Es necesario oír y ver. Por eso en la historia bíblica se dice que Israel no vio ni oyó. Por eso no entendieron el tiempo del advenimiento del Señor. Por eso el que oiga el evangelio y lo entienda será salvo. Es necesario, por eso el Señor dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Los dones de la iglesia, ¿para qué son esos dones? Para que la iglesia diga lo que Dios quiere que diga. Qué triste es ver acá organizaciones e iglesias que utilizan la palabra del Señor para decir cosas que Dios no está diciendo, o que utilizan el nombre de Dios. Acá hay un dicho, yo he visto en algunas iglesias que me han llamado la atención, y es que utilizan mucho eso, que el santo dijo. Pues resulta que el santo no ha dicho nada. Se lo está diciendo es el predicador por llamar la atención, por atraer nuevas personas a su grupo.
Pero los dones de la iglesia son para decir lo que Dios quiere que la iglesia diga, para que la iglesia entienda lo que Dios quiere que entienda, para que la iglesia haga lo que Dios quiere que hagamos, porque ninguna persona sanará a otra persona si no tiene el don de sanidad. Ninguna persona resucitará a un muerto si no tiene el don de milagros, si no opera ese don en ese momento. Ninguna persona puede profetizar si no tiene el don de la profecía o de la palabra. Entonces vamos a ver algunos dones, como los dones de conocimientos. Estos son los dones de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Don de ciencia le permite a la iglesia saber lo que está pasando dentro de la iglesia. Si la iglesia no tiene ese don, es como cuando una persona ha perdido el olfato. Y entonces se murió una ratica en la biblioteca, pero usted está acostumbrado a ese olor, no lo siente, no lo percibe, para usted normal, pero alguien que viene de afuera entra a su casa y dice, uy, aquí huele a feo. Se le murió algún animalito por ahí. Necesitamos el don de ciencia dentro de la iglesia, porque es nuestro olfato. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Y parece cruel cuando vemos el hecho de lo que le sucedió a Ananías y Zafira, unas personas que determinaron ofrendar a Dios algo, prometieron a Dios, pero querían engañar al apóstol Pedro, no querían dar lo que habían prometido y mintieron, pero ahí el Señor, el apóstol Pedro, a través del Señor, a través del Espíritu, pudo detectar que algo andaba mal. ¿Sí? Don de sabiduría. Ahí en Pedro se vino ese don de sabiduría, se mostró ese don de sabiduría, porque es conocer el presente y el futuro. Pedro le dijo, mire, te vas a morir. Le dijo a Zafira, te vas a morir. Y ahí están los que acaban de enterrar a su esposo. O sea, conocía el futuro. Pedro tenía el olfato a través del Espíritu Santo, a través de este don. Discernimiento de espíritu. Hay una historia de Pablo cuando estaba por Filipo y una joven supuestamente estaba profetizando y ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y así por varios días, siempre que los veía, ahí van los siervos de Dios, ellos son siervos del Señor que muestran el camino. Y uno diría, si uno no tuviera ese discernimiento de espíritu, dice, wow, me están elogiando, ¿verdad? Me están exaltando, yo soy un siervo de Dios, mire cómo Dios me está honrando. Pero realmente Pablo entiende que ese era un demonio que tenía esta mujer. Y Pablo voltea a verla y le dice, sal de ella en el nombre de Jesús. Y ella queda libre. Yo recuerdo tanto cuando era líder de jóvenes en mi iglesia local. Nosotros hacíamos con los jóvenes devocionales a las 7 de la noche. Nos íbamos al templo todos los días, de lunes a viernes. Y orábamos a las 7 de la noche, de 7 a 8, y a las 8 hacíamos un pequeño devocional. Y empezó a asistir un joven, Jaime, recuerdo tanto, empezó a asistir un muchacho, no era creyente, apenas estaba asistiendo. Y como en la tercera sección que estábamos nosotros orando, de repente el muchacho pidió que él quería arrepentirse, que él quería entregarse al Señor, y oramos por él, pero mientras que estábamos orando, él comenzó a agarrarse el estómago fuerte y empezó a decir unas palabras raras. Y el vicepresidente de jóvenes, en ese entonces yo era secretario, el vicepresidente empezó a decir, está hablando en lenguas, está hablando en lenguas. Y yo me le acerqué y yo le dije, no, un momentico, él no está hablando en lenguas. Pero mire lo que le está hablando, le digo, eso no son lenguas de Dios. Entonces él se levantó, yo le dije, Jaime, levántese, se puso de pie. Y recuerdo delante de todos, habíamos como unos 20, 25 jóvenes ahí. Yo le dije, Jaime, diga, hay poder en el nombre de Jesús. Y el muchacho me queda viendo y me dice, no, hermano, yo no puedo hacer eso. Yo, sí, tú puedes hacerlo. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Inténtelo. Entonces él empezaba a decir, hay poder, pero no decía en el nombre de Jesús. Yo le dije, diga en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Y cuando iba a decir en el nombre de Jesús, empezaba a relinchar como un caballo. Y relinchaba como un caballito. Entonces, yo le dije al compañero, no, él no está hablando en lenguas, él es endemoniado. Recuerdo tanto que empezamos a reprender en el nombre de Jesús y el muchacho se revolcaba. Y aunque no fue liberado ese momento, y le decía a los jóvenes, yo tenía que unos 18 años, creo yo, nosotros le producimos dolor de estómago, por lo menos al demonio.
Fue una experiencia muy interesante y el problema del joven era que cuando él entraba a la iglesia, el demonio le cerraba a él el oído. Él después que salía de la iglesia decía, ¿qué pasó? No encontré nada. No entiendo nada. ¿Qué dijeron? O sea, él cuando entraba a la iglesia, el demonio lo que hacía era evitar de que él pudiera oír y que él pudiera entender la palabra del Señor. Entonces, fue un proceso con el muchacho para que fuera liberado. Pero es importante estos dones dentro de la iglesia. Están los dones de expresión, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Y es aquí muy interesante estos dones, porque estos dones sirven para decir lo que Dios quiere que se diga. Las lenguas son señal que muestra que Dios está manejando la vida de la persona. Y esto es interesante porque muchas iglesias pentecostales que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas, hemos tenido este conflicto con algunos hermanos porque muchos hermanos han malinterpretado el don de lenguas y creen que hablar en lenguas es tartamudear simplemente o decir algún trabalenguas, algún tipo de trabalenguas. En Colombia encontré iglesias donde el pastor le decían a los hermanos, digan así, digan de tal manera, ¿sí? O hermanos que le dicen a otros, diga aleluya, 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 y cuando ahí se le va a enredar la lengua y va a empezar a hablar en lenguas. Y eso no es así, no es de esa manera, ¿sí? Y uno de las formas de determinar que alguien realmente habla en lenguas es porque se demuestra, se ve que Dios está manejando su vida. Si una persona habla en lenguas en una iglesia, pero en la casa grita, en la casa es grosera, en la casa miente, o es una persona que habla, pero de los vecinos, chambrera, creo que le dicen acá en El Salvador, le gusta el chambre, en mi país sería chismosa, pero realmente no está mostrando que está sujeta al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces hay diversidad de lenguas, están las humanas y las angelicales. Están las lenguas humanas y las lenguas angelicales. La interpretación de lenguas son dones que van asociados con el hablar en lenguas. Yo recuerdo tanto, tuve la oportunidad en una ocasión de estar en un evento donde el pastor invitado era de Australia y el pastor estaba predicando en su idioma y yo no sé el inglés, pero por el Espíritu entendía lo que él estaba hablando, lo que él estaba diciendo, y fue una experiencia tremenda. También tuvimos en algún momento una experiencia donde estábamos en unos cultos de oración que hacíamos en las casas de los hermanos y de repente una hermana empezó a hablar en lenguas y otra hermana fue tomada por el Espíritu e interpretó lo que la hermana estaba diciendo. El don de la profecía no es adivinar futuros. En Colombia, tristemente, hay una iglesia que se ha expandido por muchas partes porque la creadora de esta iglesia es una política, es una senadora muy fuerte, mucho pisto, como dicen acá. Y es una iglesia que a mí me llevaron de niño. Recuerdo tanto que la primera vez que fui, ellos dan profecía, supuestamente, y lo ponen a uno adelante. Y otra persona le pone la mano encima y le dice a uno el futuro. Comienzan ellos a hacer una oración y después le dicen a uno. Y mi papá le gustaba ir porque mi papá no era creyente, pero le gustaba que le hablaran bonito y le dijeran cosas buenas de lo que le iba a pasar. Obviamente, casi siempre es que te va a ir bien, como leer el horóscopo, que te va a ir bien, vas a encontrar el amor del futuro, vas a encontrar tu media naranja, y etcétera, etcétera. Entonces, esta iglesia, que es muy famosa en Colombia, utiliza estos métodos para atraer a la gente. Pero recuerdo tanto que cuando llegué yo era un niño y yo asustado, pusieron la mano pero a un niño, ¿qué se le puede decir? Si un niño no tiene aspiraciones de conseguir esposa o novia o un buen trabajo, un buen negocio, no tiene ese tipo de aspiración, un niño es simplemente un niño. Entonces, el que estaba profetizando me se enredó y no sabía qué hacer. Y cuando empezó a hablarme, yo me pegué un susto. Recuerdo tanto, en esa época yo no era cristiano, yo nomás hacía era repetir el Padre Nuestro que está en los... Parecía el Chavo. Estaba ahí con el Padre Nuestro en la boca del susto tan tremendo. Pero realmente el don de la profecía tiene que ver con la predicación. Tenemos la palabra profética más segura aquí en nuestras manos. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha encendida hasta que el día esclarece y el sol de la mañana nace en vuestros corazones. Es la Biblia.
Una persona que sabe profetizar es una persona que sabe predicar, que sabe compartir la palabra de Dios. Obviamente que hay momentos en que el Señor, a través de estos momentos espirituales, el Señor nos puede revelar muchísimas cosas. Recuerdo tanto la anécdota y la historia que sucedió en Colombia, en Armero. Armero fue una ciudad que desapareció por el volcán, un volcán, la lava llegó a Armero y eso fue una cosa impresionante. Pero el Señor le manifestó al pastor, uno de los pastores que había en esa ciudad, que corrieran a cierta calle. Y él llamó a todas sus ovejitas esa noche, en la madrugada, cuando se escuchaban esa situación, y les dijo, corramos a tal calle. El Señor me dijo que corramos a tal calle, y todos corrieron a esa calle. Se inundó por todos lados, menos esa calle. Hubo una manifestación de Dios ahí poderosa. Capítulo 14 de 1 Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando que la profecía tiene que ver es con la predicación de la palabra profética más segura. Dones de poder, ya estoy terminando, esta es la última diapositiva. Los dones de poder son dones de sanidad, dones de milagros y dones de fe. Dones de sanidad, una iglesia donde hay sanidad, donde hay milagros, donde no hay sanidad, donde no hay milagros, es una iglesia que está enferma. Se necesita una iglesia que tenga estos dones. Yo recuerdo tanto que en Venezuela, siendo misionero muy joven, yo salía a trabajar con un muchacho que era mucho más alto que yo, era bien acuerpado, venezolano. Y él era mi jefe. Yo tenía que trabajar secularmente para sostener mi familia en la obra misionera. Y él era brujo, era santero, le gustaban esas cosas. En Venezuela es muy común eso, el santerismo. Pero 9 meses trabajando con él, nos lo ganamos para el Señor. Y fue un hombre que cuando se entregó con tanta fe que él creía, él tenía un don de fe impresionante y él creía en los milagros y en la sanidad. Entonces ya cuando él se entregó al Señor y fue bautizado, nosotros empezamos a trabajar y donde llegábamos a vender algo, porque él era vendedor, yo cobraba o vendíamos con él, de pronto salía alguien que decía, mire, él se llama Anderson, lo que pasa es que señor Anderson, no tengo para pagarle la cuota porque tengo a mi hijo enfermo. Y entonces él le decía a la muchacha, le decía, no, pero mire, yo ando con un pastor aquí en el carro. Ya se lo llamo para que ore por su hijo. No, sí, que me lo ore, dicen allá en Venezuela, que me lo ore. Entonces me llamaba y me decía, pastor, venga para que ore por un niño que está enfermo. Entonces yo me bajaba del carro y yo decía, bueno, ¿por qué me compromete a mí a orar por enfermos y esto? Y dentro de mí, yo decía, pero ¿por qué? Si yo no tengo también ese don de sanidad o ese don de milagros, no lo he considerado tenerlo. Pero era tanto la fe de él, era tanto la fe que me hace acordar el pasaje bíblico de los 4 amigos que llevaron al paralítico delante del Señor. El amigo paralítico no tenía fe, pero los 4 amigos sí. Era tanto la fe de él que yo oraba por el niño y se sanaba, pero yo sabía que no era por mi fe, era por la fe de él. Yo recuerdo un día, yo he sufrido de problemas respiratorios, de asma toda mi vida. Entonces cualquier cambio climático me tapo, no puedo casi hablar. Y un día estaba en el culto, estaba súper enfermo, no podía predicar ese día. Yo le estaba pidiendo a mi esposa, predique usted, porque yo no puedo ni hablar, yo estaba súper agitado. Entonces los hermanos se dieron cuenta que yo estaba muy enfermo y mi esposa estaba haciendo la apertura y les dijo, hermanos, pues oremos por el pastor que está muy enfermito, está muy mal, casi no puede ni hablar, tiene una infección en su garganta y esto. Y yo cerré los ojos, levanté mis manos
y de repente yo sentí dos manos grandotas que me agarraron el cuello. Y yo dije, aquí me dejaron. Yo predicaba en una zona de muchas pandillas, de mareros, como dicen acá. Era una zona peligrosa, nos dieron bala en la iglesia y bueno, sucedieron cosas interesantes allá. Y yo dije, no, quién sabe quién entró y me agarró del cuello, aquí me despescuezó, pensé yo en ese momento. Pero de repente escuché la voz de este hermano y la oración de él fue muy sencilla, fue en el nombre de Jesús, eres sano, en el nombre de Jesús. Y me apretó el cuello en el nombre de Jesús. Y me soltó, y cuando me soltó yo sentí cómo mi voz se aclaró, cómo la respiración se calmó y pude predicar en ese momento por la oración de este hermano. Tenía don de sanidad. Sucedió algo con un joven de nuestra iglesia llamado Kervin. Estábamos un día visitando a su familia y nos presentó un hermano de él, un jovencito ya mayor que él, pero le gustaba salir mucho a la calle y era una zona peligrosa, como le digo, en muchos mareros. Y nosotros, después de visitarlo, empezamos a orar con mi esposa y orábamos. Esa noche sentíamos mucha angustia y empezamos a orar por todos los jóvenes de la iglesia. Tenía una iglesia, casi todos eran jóvenes. Bueno, yo era un pastor muy joven, entonces atraía a muchos jóvenes. Y esa noche sentíamos una angustia muy tremenda por este muchacho. No recuerdo el nombre. El hermano de él se llamaba Kervin. Y a las 6 de la mañana me llama la mamá de Kervin, que no le gustaba que yo fuera a evangelizarla porque ella tenía otra doctrina, otro pensamiento. Entonces, me llamó a las 6 de la mañana y me dice, pastor, anoche avaliaron a mi hijo. Estaba en una fiesta y 2 balas perdidas, pues no se perdieron mucho porque él las encontró, le pegaron en su espalda y está en el hospital muriéndose. Y me dice, y toda la noche he estado con él y Dios puso en mi sentir en llamarlo a usted, pastor, para que usted ore por él. Yo no quiero que nadie más ore sino usted. Inclusive ella tenía el pastor de ella, lo tenía en sala de espera y no lo dejaba entrar hasta que yo no llegara. Ella fue muy rebelde conmigo y fue muy grosera conmigo muchas veces que hablábamos, porque ella no quería pues nada con mi iglesia. Yo desperté a mi esposa, nos alistamos y nos fuimos para el hospital. Entrar a un hospital en Venezuela en esa época, no sé ahora, pero en esa época era muy difícil poder entrar a un hospital a orar por alguien. Entonces esos regímenes comunistas no aceptan mucho el evangelio. Sin embargo, fue algo muy interesante. Yo me fui orando en el camino y cuando llegué allá y yo iba con la Biblia en la mano, los 3 celadores en las 3 puertas nos dejaron pasar tranquilamente hasta que llegamos a la habitación del muchacho. El muchacho estaba con unos tubos y el médico estaba diciendo que habían, pero que ya solamente dependía de Dios, que solamente dependía de un milagro, porque esos tubos eran para drenar la infección, porque las balas habían atravesado lógicamente sus vísceras y le habían hecho un lavado, pero había quedado mucha infección. Entonces, si no salía la infección por ahí, el muchacho podía morir en cualquier momento. La mamá me comentó todo eso. Yo le dije, hermana, no se preocupe. Dios nos ha enviado con un propósito acá, a este país y a este lugar. Dios va a hacer una obra. Créalo en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando entré yo sentí la muerte en ese lugar. Y le ha percibido muchas veces. Entonces sé que era un espíritu de muerte que había en ese momento. Entonces me le acerqué al joven, yo lo saludé, él como pudo me saludó. Yo le dije, hijo, yo vine a orar por usted en el nombre de Jesús. Estaba con mi esposa. Y el problema de nosotros los pentecostales, me considero pentecostal, porque creo pues en el bautismo del Espíritu Santo, es que a veces queremos que cuando oramos sucedan cosas extraordinarias, como que baje un rayo, le dé la chiripiorca por la persona que estamos orando, ¿verdad? Porque somos así nos formaron. Pero recuerdo tanto que oré, yo sentí la presencia de Dios, reprendí en el nombre de Jesús, declaré vida para ese muchacho, pero él no sintió nada, o sea, yo lo vi ahí tranquilo, no pasó nada, no ocurrió absolutamente nada. Y bueno, yo salí de la habitación, empecé a bajar las escaleras del segundo piso y yo dije, bueno, pues no pasó nada, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues no podemos hacer más nosotros. Cuando de pronto escuché la alarma de emergencia, médicos corriendo para la habitación del niño, Dios mío, ahorita se murió este hermano, me van a echar la culpa a mí. Oré y se murió, en vez de don de sanidad, don de muerte.
Entonces yo le dije a mi esposa, pues agarremos rápido, salgamos rápido de aquí del hospital. Pero cuando íbamos ya saliendo del hospital me llama la mamá y me dice, hermano, un milagro, ya llorando. Un milagro, después de que usted oró por él. Y ¿qué pasó, hermana? Dice, usted sale de la habitación y esos tubos comienzan a llenarse de toda esa infección, de tal manera que se rebasó y la cama se llenó de todo eso. Y mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. 3 meses después fui a visitarlo a la casa, estaba postrado en cama, los médicos dijeron, usted va a estar quedar paralítico toda la vida. Yo le dije, hermana, si Dios le dio vida a él, es porque también lo quiere poner a caminar. Recuerdo tanto que oramos esa noche, llevamos hasta un pianito, hicimos un devocional. Al terminar el devocional oramos por él y se levantó y caminó en el nombre de Jesús. Entonces son dones que Dios da para la edificación de la iglesia. En Piamonte, Cauca, en Colombia, sucedió un hecho maravilloso. Me invitaron a predicar, recuerdo tanto, era muy joven. Y me gustaba en ese entonces tener la barba así como el hermano Ron. Entonces llegué yo, viajé varias horas desde Venezuela a Colombia, con unas 22 horas, y llegué barbado. Entonces, cuando llegué barbado, el pastor que me recibió, él sabía que pues, yo llegaba de un viaje, entonces me dio un hotelcito, una habitación, pero había un pastor anciano ahí y me miró de pies a cabeza, me escaneó y no pasé la prueba con él. Y él dijo, no, yo me voy, yo no voy a quedar aquí. Me menospreció. Pero el pastor que me había invitado, pues, le dijo, no, quédese. El hermano lo invitamos de Venezuela. Yo llegué, recuerdo tanto que me quité la barba porque sé que la cultura de allá no permite eso. Entonces me quité la barba, me puse un traje, me puse corbata, dije yo me voy a disfrazar de predicador para que aquí crean que uno es predicador, porque así nomás no van a creerlo. Pero recuerdo tanto que esa noche le pedí al Señor que me usara. Y en la dominical ese domingo sucedieron milagros impresionantes. Fue algo increíble. En medio de la predicación la gente subía al altar y empezaba a hablar en lenguas. Otros subieron un niño con leucemia. Fue una sanidad instantánea. Un anciano se me acercó y me dice, pastor, yo veo que todo el mundo canta, yo veo que todo el mundo adora, pero yo soy sordo, yo no escucho. Él había perdido la audición, ya era muy anciano. Yo recuerdo que lo tomé de la cabeza, que de las orejas, y lo sacudí en el nombre de Jesús. Nunca acostumbro a hacer eso, no me gusta, pero ese día lo sentí hacerlo de la emoción que estábamos viviendo, cuando de repente él comienza a gritar, y lo sacudí bastante fuerte, fue algo impresionante. Después me dio hasta pena con el hermano, pero empezó a gritar, ya escucho, y fue algo maravilloso. Cuando todavía no era pastor, nos sucedió algo en la casa. Mi hijo, que ya no está con nosotros, mi hijo Danilo, era muy pequeñito, tenía como unos 2 años, 3 añitos, no recuerdo bien, pero yo llegaba de la iglesia, había estado, creo que ayunando ese día, y llegué en la tarde a la casa, y resulta que mi esposa estaba en el patio lavando una ropa, y el niño caminó hacia ella y miró en lo altico un volado, dicen acá, una vasija, y la tocó y se le vino encima. Resulta que la vasija tenía cloro y se le cayó en los ojos. Entonces, cuando yo llegué, el niño estaba en un solo llanto, ella echándole agua pues en los ojos, aplicándole agua. Entonces yo lo tomé y me lo llevé para el hospital. Me fui para el hospital. Cuando llegué al hospital, lo revisaron. En el primer hospital lo revisaron y el médico mandó a alguien que hablara conmigo, que me calmara, que me tranquilizara, porque el niño había perdido su ojo derecho. Lo había perdido, le había quedado blanco, completamente blanco. Entonces llamaron a una ambulancia para enviarme a otro hospital más especializado a ver qué podían hacer en ese hospital, que le hicieran algo en sus ojitos. Pero ya el dictamen del médico era que lo había perdido. Yo recuerdo tanto que lo agarré, me subí a la ambulancia y empecé a orar por mi hijo. Mi esposa se quedó en el hospital orando, obviamente también por el niño, pidiéndole al Señor un milagro. Recuerdo tanto que en el camino le dije yo, Señor, tú sabes que yo no quisiera ver a mi hijo así. Yo le pido a usted, por favor, que le restaure sus ojos. Y empecé a recordar promesas de Dios. Yo no era pastor en ese entonces, simplemente estaba asistiendo a la iglesia, empezando mi proceso de discipulado. Y cuando llegamos al otro hospital, lo bajaron, lo metieron por urgencias, el médico lo revisó. A mí me tocó ir a dar los datos y cuando estaba dando los datos salió el médico furioso, enojado conmigo. Y me dice, ¿usted cree que yo tengo tiempo para perder? Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué, médico? Me dice, ese niño no tiene nada.
hágame el favor y se lo lleva, porque yo tengo aquí pacientes que realmente llegaron por necesidad y ese niño no me va a hacer perder el tiempo. Cuando me lo entregaron otra vez, él abrió sus ojitos y no tenía absolutamente nada, no tenía ningún problema. No le habían hecho ninguna operación, no le habían hecho nada. Sencillamente cuando lo revisaron ya Dios había hecho la obra. También en Venezuela nos sucedió un caso que me marcó porque le pasó a una jovencita que queremos mucho con mi esposa. Y era una niña de tan solo 14 añitos, 15 añitos que estaba en la iglesia, la única niña que teníamos en la iglesia cuando empezamos. Y yo la aconsejaba bastante, pero la muchacha empezó a tener un noviecito y el noviecito terminó embarazándola. Entonces, cuando me llamaron y me dicen, pastor, Nubita está en el hospital y está en la UCI. Resulta que un riñón empezó a fallarle y el médico dijo, aquí hay dos, si la operamos, pierde el bebé. Y si la dejamos, pues se puede morir ella y el bebé. No sabían qué hacer. No sabían realmente qué hacer. Pero recuerdo tanto que a mí me impactó mucho esto porque la queríamos tanto. Esta niña era la niña de la iglesia. Nos fuimos para allá con mi esposa. También nos permitieron entrar. Entré a la UCI. Cuando la vi empecé a llorar. Me dio mucha tristeza porque veía a mis hijos reflejados en ella. Y me le acerqué y le dije, Nubita, yo voy a orar por ti. Dios va a hacer una obra. Dios te va a dar un riñón nuevo. Pero tienes que serle fiel a Dios. Recuerdo tanto que lloré y le pedí a Dios, oré por ella, me puse mis manos, como dice en la escritura, y 2 días después el médico le dio de alta, y el médico le dijo a la mamá, venga señor, ¿usted a qué iglesia va? Y ella le contó, voy a tal iglesia. Dijo, pues déjeme decirle que Dios le respondió las oraciones. ¿Y por qué? Porque ella parece que no hubiera tenido nunca un problema en los riñones. Tiene un riñón completamente nuevo. Gracias a Dios, meses después, yo estaba en la iglesia presentando esa niña, esa bebé, haciéndole la presentación, orando por ellos. Y ahí están, ya hasta inclusive, obviamente ya está mayorcita ella, y ya tuvo otro bebé y todo eso. Dios obra de manera especial. Los dones de fe son los que traen convicción, traen visión, generan crecimiento, se mueve al evangelismo, a la multiplicación. Necesitamos esos dones dentro de nuestra iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pastores, espero en el Señor que el Señor bendiga de manera especial sus ministerios en los diferentes países donde se encuentran, allá en Honduras, Nicaragua, Guatemala, aquí en El Salvador. Sé que Dios tiene un propósito especial con ACOP, Dios tiene un propósito especial con la obra del Señor en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Y qué bueno que nosotros estamos aquí para permitir que Dios obre en nuestros ministerios. Que el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad que me da de exponer un rato con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias, Leo. Fuerte la enseñanza, pero aquí estamos. Muchas gracias por su tiempo, su preparación y su presentación. Creo que todos han recordado mucho y aprendido algo, quizás. Y muchas gracias, Leo. Creo que toca hermano Wilmer la próxima semana, ¿ya? Así tengo en mi nota. Hermano Wilmer, la próxima semana, ¿ya? La próxima semana, sí. Sí. ¿Algún comentario acerca de la enseñanza de hermano Leo? ¿Algún comentario?